necesitamos saber cuánto es esta distancia que está acá. Recuerden, necesitamos saber cuál es la distancia más alejada del eje neutro. Entonces, ¿cuánto será esta distancia que tenemos aquí marcada? Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a esta quinta clase sobre el curso gratuito de cálculo de estructura del buque. En esta clase hablaremos sobre un tema que continúa en relación al anterior, hablando acerca de los perfiles o elementos estructurales de los cuales está integrado un buque o una embarcación. Aquí vamos a analizar ahora su sección transversal. Vamos a hablar acerca del módulo de sección, de los refuerzos en el buque. Entonces miraremos algunas definiciones y conceptos y miraremos solamente un ejemplo. Para este tema pretendo hacer 3 ejemplos. Estos ejemplos los dividiremos en 3 vídeos. El primer ejemplo juntamente con este vídeo, el segundo será un vídeo y el tercer ejemplo será un tercer video. Entonces, atentos a esta semana o la que viene, en la cual subiremos los siguientes ejemplos. Entonces, hablemos acerca de las definiciones y conceptos de un perfil estructural. Hablemos sobre una sección IPE, que es una sección de un perfil, de acuerdo con lo que hablamos la clase anterior, la clase número 2. Si no has visto la clase número 2, puedes ir a ella. Aquí dejaremos en la tarjeta del video el enlace directo a este video. Una sección conocida, una sección de un perfil laminado o rolado. Está compuesta, se caracteriza por no ser una sección conocida o por no estar compuesta por secciones que no son conocidas. ¿Por qué no son secciones que no son conocidas? Sencillamente porque fíjense esta curvatura que está acá. Esta curvatura que está acá tiene un radio. Ese radio no lo conocemos al menos que tengamos el catálogo del producto, del refuerzo, y podamos saber el ángulo, pero del resto no sabemos cuánto es esta sección de acá. Entonces podemos decir que no conocemos completamente la figura geométrica de esta sección y podemos nosotros cambiar esta sección fácilmente a una sección conocida para hacer un pequeño análisis. Entonces podemos hacer una representación conocida de la sección IPE para analizar sus propiedades geométricas de ella. En esta representación conocida de la sección IPE, fíjense que aquí tenemos en el ala superior, ahora sí, un rectángulo, el cual podemos saber sus propiedades. Otro rectángulo en el alma y otro rectángulo en el ala inferior. Entonces podemos conocer fácilmente varios datos acerca de él mediante cálculos directos con ecuaciones que conocemos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas secciones conocidas están compuestas o podemos conocer sus propiedades geométricas a través de fórmulas, las cuales ya están tabuladas. Esas tablas se pueden conseguir fácilmente en la internet, tablas donde uno encuentra el área, el momento de inercia, podemos conocer el centro de gravedad, podemos saber bastantes propiedades de ellas mediante tablas que son muy fáciles de usar, se consiguen fácilmente en la internet. Otro lugar donde podemos conseguirlas es en los libros, las bibliografías de mecánica de materiales o de cálculo de estructura. Allí también aparecen estas tablas donde aparecen las propiedades y las ecuaciones directamente de estas secciones. Entonces, en el video número 1, en la clase número 1, allí dejé el enlace para que descargaran el libro de cálculo de estructura Ricardo Martín Domínguez. De todas maneras, aquí en el enlace en la descripción de este video dejaré el enlace también de descarga de esta bibliografía. Allí encontrarán bastante información sobre esta materia de cálculo de estructura del buque, y allí también están las tablas ya directamente para calcular las áreas, los momentos de inercia y los centroides de secciones como este rectángulo. ¿Okay? Entonces, esta sección que conocemos acá, esta ala, que es el ala superior de esta sección IPE, está definida por la ecuación siguiente, que es la base por altura. Sencillamente esta base por esta altura, por este espesor que tiene el refuerzo. Y el momento de inercia de ella, que es la inercia propia de esta sección conocida, es sencillamente la base por la altura al cubo entre 12. De igual manera, el alma, este refuerzo, como es otra sección conocida, un rectángulo, tenemos directamente que el área 2
hablando de área 2 porque es la sección 2, llamémosla sección 2, viene definida por la base, por la altura, sencillamente. La base por la altura es el área 2. Y el momento de inercia 2 es la base por altura del cubo entre 12. Sencillamente es un rectángulo también. La base es este espesor que tenemos acá y la altura, la H, es la altura del alma del refuerzo, ¿ok? Y de la misma manera el ala inferior viene definido por las mismas ecuaciones que encontramos acá. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son algunas líneas o ejes o líneas de referencia que tienen nuestras secciones que nosotros colocamos para poder calcular o determinar algunas propiedades de él. Una de esas ejes o de esas líneas imaginarias que tienen estos refuerzos es la fibra superior, ¿ok? Y la fibra inferior. La fibra superior y la fibra inferior son unos ejes, como ya hemos dicho, unas líneas imaginarias, donde se efectúa el máximo esfuerzo en la cual se está generando transversalmente en la sección. Recuerden en la clase número 2, donde hablábamos acerca de las propiedades y analizábamos las vigas. Aquí en el video también le dejaré en las tarjetas el enlace para que vayan directamente a ese video si no lo han visto, a esa clase. Analizábamos que hay unos esfuerzos en la sección transversal del refuerzo que se generan debido a los esfuerzos a flexión, a los cuales se puede encontrar sometida una viga. Entonces, fíjese que en la fibra, o recuerde que en la fibra superior, el máximo esfuerzo a tracción, en el caso que la carga estuviese de arriba hacia abajo, apoyada en el refuerzo, y el perfil estuviese entrando en deflexión hacia acá abajo, entonces en la fibra superior se encontraría el mayor esfuerzo a compresión, donde en el eje neutro, que es este eje neutro que tenemos acá, disminuye hasta cero, ¿ok? Igualmente en la fibra inferior era donde se encontraba el mayor esfuerzo transversal de la sección transversal, el mayor esfuerzo a tracción. Entonces, estas fibras son utilizadas para aplicar el método de Steiner, el famoso método de Steiner, para determinar los centros de gravedad de la figura, de una figura compuesta. Ahora, este eje neutro que está acá, si no lo recuerda de la clase número 2, es donde nuestro perfil o nuestra viga, nuestro elemento estructural, no sufre ningún tipo de deformación y el esfuerzo transversal es cero, ¿ok? Es cero. Entonces, este eje neutro también define cuál es el centro de gravedad de mi figura. El centro de gravedad de toda esta figura estaría en este eje neutro y también es donde se encuentra situado el momento de inercia o la inercia propia de todo este elemento como tal, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ahora mirar individualmente cada una de estas secciones o de estos elementos que componen a esta sección por completo. La sección número 1, que es el ala superior, ella tiene un centro de gravedad, ¿ok? Ese centro de gravedad, si lo miramos en X, el centro de gravedad sería la base entre 2, ¿cierto? Estaría situado en este medio. Y el centro de gravedad en Y de esta figura, que es la que estamos marcando aquí, sería sencillamente el espesor entre 2. Ahora, una distancia que nosotros tenemos que tener en cuenta es la distancia que hay desde el centro de gravedad del elemento hasta alguna fibra que nosotros estemos tomando como referencia. Si tomamos como referencia la fibra superior, entonces tenemos que tener en cuenta esta distancia Y1 que se encuentra acá, que sencillamente va a ser en este caso el espesor entre 2. Si tomáramos como referencia la fibra inferior, tendríamos que tomar la distancia que hay desde el centro de gravedad en Y de este elemento hasta en la fibra inferior. Pero en este caso, fijémonos ahora que la distancia en Y sería esta porción que se encuentra acá. Ahora, en la figura número 2, que es el alma de este refuerzo, también tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad en X sería el espesor de ella entre 2, pero el centro de gravedad en Y sería la altura de esta alma entre 2. Entonces tenemos que también tener en cuenta cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta la fibra superior, ¿no? Que es la que estamos tomando en este caso como referencia. Sería esta distancia que se encuentra acá. Y sencillamente es la altura del alma entre 2 más el espesor
de esta sección, que es del ala superior. Ahora, el elemento que nos falta es el ala inferior, cuyo centro de gravedad en Y sería el espesor entre 2, ¿cierto? Y tenemos que conocer cuánto es la distancia que hay desde la fibra de referencia, que en este caso es la fibra superior, hasta el centro de gravedad en Y. En este caso sería esta distancia que está acá. Esta distancia sencillamente viene dada por el espesor entre 2 más la altura del alma más el espesor del ala superior, nos da toda esta distancia que está acá. Esto es súper importante porque se va a aplicar, es utilizado para las ecuaciones que vamos a ver ahora. Fíjense que definiremos ahora cómo podemos calcular el centroide total de una sección. Y el centroide total de una sección viene dado por la sumatoria de las áreas por Y entre A. ¿Cómo podemos nosotros mirar más sencilla esta ecuación? De la siguiente manera. Fíjense que vendría siendo el área 1 multiplicado por Y1 que tenemos acá. Fíjense, área 1 que de la sección 1 por Y1, que es esta distancia que hemos definido ya, más el área 2, que es el de esta figura, por el Y2, fíjense que ya lo hemos definido acá, más el área 3, que es el área de esta ala inferior, definida por esta ecuación, por el Y3, que es la distancia que hay desde el centro de gravedad del ala inferior hasta la fibra superior, que es la fibra que estamos tomando como referencia, entre el área 1 más el área 2 más el área 3. Esta área que vemos acá debía haber colocado la sumatoria de áreas, ¿no? Pero también esto lo podemos definir como el área total. Es el área 1, el área de esta sección, más el área 2, el área de esta sección, más el área 3, el área de esta sección. Entonces, así es como podemos calcular el centroide de toda esta figura. El centroide, recuerde, como le he dicho, se encuentra en este caso en el eje neutro, ¿ok? Y en todas las figuras, en todos los elementos estructurales, se encuentra siempre el centro de gravedad de la figura en su eje neutro. Otra ecuación que tenemos que tener en cuenta es el momento estático de inercia. La llamaremos IXX, el momento estático de inercia. Y el momento estático de inercia sencillamente viene definido por la sumatoria de las áreas por Y cuadrado. Esta expresión área por Y cuadrado también se conoce como segundo momento de inercia, ¿ok? Podemos reescribir o redefinir diciendo que es la sumatoria de todos los segundos momentos de inercia más la sumatoria de las inercias propias del elemento. ¿Cómo viene definido la inercia propia del elemento? Por esta ecuación. La inercia propia de este elemento viene definido por la base, por la altura al cubo, entre 2. La inercia propia de esta sección, que es del alma, viene definido por la base, por la altura al cubo, entre 12. Igualmente, la inercia propia del ala inferior viene definido base por altura al cubo entre 12 porque todas son rectángulos. Todas son rectángulos y vienen definidos de la misma manera. Entonces, el momento estático de inercia va a ser la sumatoria de los segundos momentos de inercia, todos. Los segundos momentos de inercia sería A por Y1 al cuadrado más área 2 por Y2 al cuadrado más área 3 por Y3 al cuadrado. Perfecto, entonces ahora, ¿cómo calculamos la inercia en el eje neutro? La inercia en el eje neutro va a ser sencillamente el momento estático de inercia más el área total multiplicado por el centroide de la figura. Fíjese que el momento estático de inercia lo hemos definido aquí, más el área total, sencillamente es el área 1 más el área 2 más el área 3, multiplicado por el centroide de la figura. El centroide de la figura, aquí tenemos la ecuación al cuadrado. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distancia más alejada del eje neutro. La distancia más alejada del eje neutro no viene definida por la ecuación D, ojo, sino que primero tenemos que calcular D. D viene siendo H menos el centroide de la figura. ¿Quién es H? H viene definido por esta altura. H sencillamente es la altura completa de la sección desde la fibra superior hasta la fibra inferior. Se puede escribir como la suma del espesor del ala más la suma
de la altura del alma más la suma más el espesor del ala superior. Entonces eso me da el H, que es la altura total de la sección. Eso me define D. El centroide de la figura ya lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo cuál es la distancia más alejada del eje neutro? El valor mayor entre el centroide de la figura y D. Ojo con esto porque esto hay que tenerlo muy presente para calcular el módulo de sección. Que el valor mayor que hay entre el centroide de la figura y la distancia D, que es sencillamente la altura total de la sección menos el centroide, eso me va a dar cuál es el valor de la distancia más alejada del eje neutro, porque esa es la que se va a utilizar para calcular el módulo de sección. Y el módulo de sección viene definido por la siguiente expresión. Sección módulo, el módulo de sección es igual a la inercia en el eje neutro, que lo encontramos acá, entre la distancia más alejada al eje neutro. Perfecto. Entonces, estas son algunos conceptos, algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta para analizar las secciones transversales de los elementos estructurales y así hallar cuál es su módulo de sección. ¿Qué hace uno con este módulo de sección? Con este módulo de sección uno sencillamente va a un catálogo de productos, un catálogo de refuerzos, por ejemplo, este que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos un catálogo de elementos de ángulos de lados iguales. Se le llama también perfil L. Y aquí ella tiene ciertas propiedades. Y entre esas propiedades aquí encontramos este valor que está aquí en centímetros cúbicos, que es Z. Este catálogo lo llama Z. Y esta Z me da este valor en centímetros cúbicos. Y fíjense todos estos valores que se encuentran acá de Z. Todos estos valores son el módulo de sección de la figura. O sea que un perfil L de 20 por 20 por 3 tiene un módulo de sección de 0,279 centímetros cúbicos. Un perfil, por ejemplo, L de 200 por 200 por 20 tiene un módulo de sección de 199 centímetros cúbicos. ¿Qué hacemos nosotros entonces con el módulo de sección? Nosotros tenemos, ya lo hemos calculado, el módulo de sección me da X valor y yo puedo venir y buscarlo en una tabla. Ojo, esto no va a ser para tomarlo o calcularlo aquí, sino que lo estoy tomando como referencia, sino que el módulo de sección de una figura compuesta yo lo puedo conseguir también en una tabla, ¿ok? Pero no lo haremos así en este caso o en este ejemplo. Solo para que usted tenga presente que también los perfiles en las tablas tienen sus valores de módulo de sección y los podemos encontrar acá. Ahora, volviendo a las láminas, vamos a mirar un ejemplo 1. Tenemos esta sección que se encuentra acá. Sencillamente es una plancha de ciertas dimensiones con un ángulo L de lados iguales. Esta figura compuesta tiene las siguientes medidas. Tiene 120 milímetros de ancho, o sea 60 más 60, hasta el punto donde se encuentra el perfil L. Tiene un espesor de 12 milímetros y el perfil L es de un L de 150 por 150 por 10 milímetros de espesor. Entonces esto nos da varios datos. Fíjense que ahora tenemos que encontrar los datos del refuerzo, porque este refuerzo no tiene una figura conocida donde yo pueda saber cuáles los valores de esta sección de acá abajo, los valores de esta sección de acá abajo, porque estos perfiles L siempre tienen un radio aquí. Utilicé una figura que ya estaba hecha en el PowerPoint, pero ellas realmente tienen un radio aquí, no es una sección compuesta, conocida como tal, perdón. Y aquí también ellas siempre tienen un radio. Ahorita lo vamos a ver ahí en la figura que le acabo de mostrar de las tablas de los L de lados iguales. Pero tenemos que encontrar entonces los datos del refuerzo. Estos datos ya yo los conseguí ahí en la tabla. Un área de 29.3 centímetros cúbicos, un centro de gravedad de 4,03 centímetros, una inercia propia de 624 y un módulo de sección de 56,9 centímetros cúbicos. Pero vamos a buscarlo para que usted vea cómo se encuentra esto. Fíjese que aquí el problema me está diciendo, bueno, vamos a utilizar un perfil L de 150 por 150 por 10. Ok, perfecto, vamos a ello. Entonces buscamos en la tabla de L de lados iguales y me está pidiendo un perfil L de 150 por 150 por 10. Por aquí vamos 70, 80, 90, 100.
120, 130, aquí estamos, 150 por 150 por 10. El área de la sección, fíjese, 29.3. El centro de gravedad en Y, fíjese que él me lo está llamando aquí CY, que es igual a CX, y él me lo está marcando acá, ¿ves? Fíjese, centro de gravedad del eje X me está dando esta distancia y centro de gravedad en el eje Y me está dando esta distancia. Y me dice que es 4,03. Esto es muy importante saberlo para poder aplicar el Steiner. Recuerden que tenemos que saber cuál es la distancia que hay del centro de gravedad de la figura hasta la fibra que nosotros estemos tomando como referencia. Por eso es importante este valor. La inercia propia del elemento aquí está 624 centímetros a la 4. Y esto es el radio de giro. Esto se utiliza para cuando el refuerzo va a ser utilizado como un perfil o un refuerzo sometido a compresión, como puntales. En este caso no aplica, lo veremos más adelante en otras clases. Y el módulo de sección 56.9 centímetros cúbicos, porque es necesario saberlo o tenerlo como referencia. ¿Ok? Entonces, fíjense que así es como nosotros extraemos los datos de una tabla, de un perfil ya conocido, en este caso un L de lados iguales de 150 por 150 por 10. Recuerden, esto es un perfil laminado o rolado, ya suministrado por un fabricante. Entonces, volviendo a las láminas, aquí estamos ahora con los datos del refuerzo y vamos a proceder a calcular entonces. Una de las cosas que vamos a aplicar va a ser una pequeña tabla que es más fácil, es más didáctica y más fácil de recordar, donde miraremos los elementos, el área de la sección, el centro de la distancia, perdón, desde el centro de gravedad de la figura hasta la fibra que nosotros estemos tomando como referencia, la multiplicación del área por la distancia y, la multiplicación del área por la distancia y al cuadrado y la inercia propia del elemento. Ahora, ¿qué elementos tenemos acá? Uno de los elementos que tenemos es esta plancha, ¿ok? La plancha, entonces le llamaremos aquí plancha a este primer elemento. Y el segundo elemento que tenemos es este perfil L de 150 por 150 por 10. Entonces ubicamos aquí, ahora vamos a saber cuáles son todos estos valores de estos elementos. Primero el área de esta sección conocida, ¿cierto? El área de este rectángulo viene dado por la base por la altura, sencillamente. La base serían 60 milímetros más 60 milímetros serían 120 milímetros. Como nosotros lo requerimos en centímetros cúbicos, porque fíjese que las tablas me dan los módulos de sección en centímetros cúbicos y todos los valores me los dan en centímetros cúbicos, y como las tablas siempre son nuestro factor de referencia, lo tomaremos o calcularemos todo en centímetros, ¿ok? Igual que las normas de clasificación, cuando nosotros vamos a calcular los módulos de sección, que vamos a comparar con estos que nosotros calculamos de esta manera, vienen también dados en centímetros cúbicos según las normas de clasificación. Entonces, por eso trabajaremos todos en centímetros cúbicos. Aunque en la industria naval, en los barcos, todo lo encontrará en milímetros. Cada vez que usted hable con un fabricador de estructuras, o con el jefe del proyecto, o con el dibujante, o con el calculista, con quien sea, él siempre le va a dar los valores en milímetros. Fíjese que el perfil 150, este 150 es en milímetros. ¿Ok? Este 10 es en milímetros, este espesor es en milímetros. Todo se maneja en milímetros en la industria naval, pero al momento de nosotros calcular los módulos de sección, los calcularemos en centímetros. Perfecto, entonces la base por la altura. Entonces sería que esta base tiene 12 centímetros, ¿cierto? Por la altura, que sería 1.2 centímetros. Entonces el área del rectángulo vendría dado por, o el valor, perdón, daría 14.4 centímetros al cuadrado. Ok, aquí lo tenemos ya en nuestra tabla. Ahora calcularemos la distancia Y. ¿Cómo la calculamos? Definimos una de las fibras, vamos a definir la fibra superior como nuestra fibra de referencia. Y ¿cuál es esa distancia Y? Recuerde que necesitamos saber cuál es el centro de gravedad Y de esta sección, ¿verdad? De este elemento. El centro de gravedad viene dado sencillamente por, necesitamos saber esta distancia, el centro de gravedad
viene dado de esta figura 1 por la altura entre 2. En este caso sería el espesor entre 2, o sea, sería 1.2 centímetros. Entre 2 serían 0.6 centímetros, ¿cierto? Entonces, 1.2 entre 2 nos daría 0.6 centímetros. Entonces, esta es la distancia que hay acá. La ubicamos en nuestra tabla. Perfecto. Ahora necesitamos saber cuánto es el producto del área por el y. Sencillamente, A por y nos da 8.64 centímetros al cubo. Y ahora el producto de A por y cuadrado, de esta área por este y al cuadrado, vendría dándonos 5.18 centímetros a la 4. Y la inercia propia de este elemento. ¿Cómo viene definida la ecuación de la inercia propia de este elemento? De esta manera, base por la altura al cubo entre 12. Sustituimos los valores, nos daría 12 centímetros, ¿cierto? Que sería la base. 60 más 60 sería 120 milímetros, llevado a centímetros, 12 centímetros. Por la altura, esta altura viene siendo 1.2 centímetros al cubo entre 12. Y la inercia propia del elemento nos viene dando 1,728 centímetros a la 4. ¿Okay? Entonces, ya por aquí tenemos los datos del primer elemento, o estos valores, del primer elemento que sería la plancha. Ahora miremos los datos del ángulo del L por 150 por 150 por 10. ¿Ok? Entonces, el área, recuerden, la sacamos por tabla, 29.3 centímetros al cubo. Y tenemos que tener en cuenta algo, recuerden que hemos calculado o hemos buscado en la tabla, perdón, cuánto es la distancia y, pero del ángulo solo de respecto a la fibra superior, en este caso de este ángulo. Recuerden que cuando miramos la tabla, él nos está dando esta distancia y, pero respecto a la fibra superior de este ángulo, o sea, el centro de gravedad en y con respecto a la fibra inferior del ángulo. Y la tabla nos decía que es 4,03 centímetros. Entonces, la fibra inferior, y aquí está definido, ¿cierto? 4,03 centímetros, pero nosotros estamos tomando como referencia es la fibra superior. Estamos tomando como referencia es la fibra superior. Entonces, nosotros queremos saber cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta la fibra superior. ¿Cuánto es esa distancia? Esa distancia sencillamente es la diferencia, la resta que hay de la altura del perfil, que aquí tiene 150 milímetros, ¿cierto? Menos 4,03 me va a dar esta distancia que hay de aquí a acá. Fíjese, esta altura que hay completa del perfil son 150 milímetros. Menos 4,03 me da esta distancia. Y esta distancia más el espesor de la plancha, que son 12 milímetros, me está dando 16.2 centímetros, ¿ok? Me pasé aquí. Perdón. Bueno, aquí estamos también otra manera de sacarlo. Fíjese que aquí ahorita, mientras que grabo el video, se me ocurrió esta manera, ¿no? Restando 150 menos 4,03 más este espesor, pero aquí había puesto en el proceso una manera más fácil. 150, fíjese esta manera más fácil que colocar acá, 150 más el espesor sería 12 milímetros, ¿cierto? El espesor serían 16.2 milímetros. Serían 16.2 milímetros menos 4,03 me va a dar una distancia que es 12.17. Este es el valor real, ¿ok? Este es el valor que da. 12.17 centímetros. Recuerden, 150, que tiene toda la altura del perfil, más el espesor de la plancha, son 12, me da 16.2, menos 4,03 me da 12.17. Pero también lo puede sacar 4,03 menos 150 me da este valor, más este espesor me va a dar también 12.17 centímetros y lo colocamos aquí en la tabla. De cualquiera de las dos maneras da el resultado. Ahora procedemos a calcular aquí los productos. 29.3 centímetros cúbicos por 12. Perdón, aquí es centímetro a la 4, aquí hubo un error. Aquí también el área es 29.3 centímetros al cuadrado. 29.3 por
12.17 me da el A por Y, 356.58 centímetros cúbicos. Y el A por Y cuadrado, sencillamente, que es el área por el Y al cuadrado, me está dando 4.339,59 centímetros a la 4. Y la inercia propia del elemento, yo me lo estoy dando la tabla, me dice que son 624 centímetros a la 4. Y aquí lo ubicamos. Al ya tener esta tabla, ahora vamos a sacar algunas sumatorias, ¿cierto? Primero la sumatoria del área. La sumatoria del área me está dando 43.7 centímetros al cuadrado, o sea, 14.4 más 29.3, 43.7. La sumatoria de la por Y me está dando 365,22. 8,64 más 3,56 me da 365,22 centímetros cúbicos. La sumatoria del segundo momento segundo momento de inercia son 5,18 más 4.339,59 centímetros a la 4 me da este valor 4.344,77. Y la sumatoria de las inercias propias nos está dando 625,728 centímetros a la 4. Hasta ahora fácil, sencillo, no tiene nada de complejidad. Creo que hasta lo más difícil es analizar un poco estas distancias, pero no tiene nada de complejo, ¿no? Algunos llegan a decir que el cálculo de estructura de un buque es algo difícil, ¿no? No es difícil, es sencillamente aplicar conceptos, tener un poco de criterio y de análisis, y el resto fluye, sale solo. Ok, ahora fíjense la inercia, la IXX, que es el momento estático de inercia, me da la sumatoria de las A por Y cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de las A por Y cuadrado? 4.344,77 más la sumatoria de las inercias propias serían 625,728. Sustituimos los valores y el resultado nos da 4.970,4 centímetros a la 4. Procedemos a calcular ahora la inercia en el eje neutro. El momento estático de inercia más el área total por el centroide total de la figura al cuadrado, que no lo hemos calculado. Calculamos el centroide de la figura, sería la sumatoria de las A por Y, fíjese aquí está, la sumatoria de las A por Y, entre el área total de la figura, ojo, el área total de la figura, y nos está dando 365,58 centímetros al cubo entre 47.7, y el valor que nos da es 8.35 centímetros. Ese valor lo podemos reflejar acá, fíjese, aquí está el centroide de la figura como el eje, y en relación a la fibra superior nos da 8,35 centímetros, ¿ok? Esa es la distancia o donde se encuentra ubicado el centro de gravedad de toda la figura compuesta en relación a la fibra superior. Ese es el centro de gravedad en Y de esta figura compuesta en relación a la fibra superior. Perfecto. Entonces ahora necesitamos saber cuánto es esta distancia que está acá. Recuerden, necesitamos saber cuál es la distancia más alejada del eje neutro. Entonces, ¿cuánto será esta distancia que tenemos aquí marcada? La distancia que hay desde el centro de la figura a la fibra inferior de ella. Viene dada, recuerden, D va a ser igual a H, que es la altura total, que son 16.2 centímetros, menos 8.35, ¿cierto? Menos 8.35, que es el centro de la figura, H 16.2 menos el centro de la figura 8,35, nos está dando el resultado 7,85 centímetros. Entonces este valor que hay acá desde el centro de la figura, la fibra inferior, nos está dando 7,85 centímetros. Entonces ya por aquí podemos deducir cuál es nuestra fibra más alejada, la fibra inferior o la fibra superior. Entonces, para nosotros saber el módulo de sección necesitamos conocer quién es la fibra más alejada. Y en este caso la fibra más alejada es la fibra superior, que nos está dando 8,35 centímetros. Este valor súper importante lo tenemos allí presente, ubicado. Ahora vamos con la inercia en el eje neutro. La inercia en el eje neutro, pues, estamos calculándola a ella, ¿cierto? Viene dado por el momento estático de inercia, que es 4.970,4 centímetros a la 4 más 43.7, que es el área total de la figura, multiplicado por el centroide de la figura al cuadrado.
que es 8.35 centímetros al cuadrado, y esto nos viene dando 1923,62 centímetros a la 4, la inercia en el eje neutro. O sea, esa es la inercia de toda esta figura compuesta en este punto, en el eje neutro, el centroide de la figura. Ahora vamos con el módulo de sección. Recuerda que el módulo de sección viene definido por la inercia en el eje neutro entre la distancia más alejada. ¿Cuál es la distancia más alejada? 8.35. Sustituimos valores, nos da la inercia en el eje neutro, 1923,62 centímetros a la 4 entre 8,35 centímetros, y el resultado es que el módulo de sección son 230,37 centímetros cúbicos. Entonces el módulo de sección de toda esta figura es 230.37 centímetros cúbicos. Entonces en esta clase hemos aprendido cómo calcular el módulo de sección de una figura compuesta. Esto es lo básico. En otras clases vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo parecido a este y otro ejemplo un poquitico más complicado, un poquitico más largo. Estas son las bases fundamentales para nosotros saber cómo calcular el módulo de sección de la cuaderna maestra de un buque. Esto va a ser una clase más adelante de este mismo curso. Es uno de los puntos que más se requieren al momento de calcular la estructura de un barco, porque cuando las clasificadoras piden clasificar nuestra embarcación, ella nos va a pedir el plano de la sección maestra y nos va a pedir también los cálculos de la sección maestra, y ella compara, ella verifica y chequea los resultados. Entonces, uno de los valores, de los datos súper, pero súper más importantes de la estructura de un barco es el módulo de sección de la cuaderna maestra, y estos son los pasos fundamentales. Calcular el módulo de sección de la cuaderna maestra es igual, es lo mismo que lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Entonces, le aconsejo que tomen este ejercicio si no lo han hecho. Ahora repiten el video, háganlo paso a paso para que aprendan bien cómo hacerlo. Vienen los otros ejercicios donde aprenderemos otras figuritas compuestas para aprender un poco más, perfeccionarnos más para calcular el módulo de sección. Ojo, esto también es súper importante saberlo, porque cuando nosotros vamos a diseñar nuestros elementos estructurales por separado, tanto del fondo, costado, cubierta, mamparo, lo que sea, aplicaremos también esto, porque nosotros necesitamos comparar este módulo de sección tal cual así como está. Fíjese que es un elemento laminado asociado a una plancha. Imagínense que estamos hablando de un costado de una figura, un perfil asociado a una plancha. Nosotros necesitamos calcular eso, y eso nosotros lo comparamos con el módulo de sección que nos dan las normas, y siempre y cuando este señor esté por encima del de la norma, nosotros estaremos bien cumpliendo los estándares que nos están pidiendo las sociedades clasificadoras, ¿ok? Entonces este dato también, o este método, estos ejercicios son también fundamentales para nosotros calcular o escantillonar los elementos estructurales de nuestra embarcación, ¿ok? Entonces, esto son bases las cuales es necesario saber. Entonces nos veremos en un próximo vídeo. Muchas gracias.